Vamos a resolver el ejercicio 61, el cual pide: demuestre que si I se comunica con J, entonces la probabilidad de una eventual llegada al estado J a partir del estado I es estrictamente positiva. Y además, si iniciamos del lado derecho, es decir, si la probabilidad de la eventual visita al estado J a partir del estado I es estrictamente positiva, eso también implica que el estado I se comunica con el estado J. Para demostrar este sí, solo sí, primero vamos a demostrar del lado izquierdo al lado derecho. Así, lo primero que debemos de hacer es demostrar la ida, y tenemos por hipótesis que I se comunica con J. Así que supóngase que I se comunica con J. Por definición, eso significa que existe un número tal que la probabilidad de ir de un estado I al estado J en ese número es estrictamente positiva. Esta desigualdad la llamamos H y es nuestra hipótesis de inicio. Tenemos que, por definición, la probabilidad de una eventual llegada al estado J a partir del estado I se puede ver como esta suma, donde estas probabilidades son las de arribo en exactamente k pasos al estado J a partir del estado I. Así que este primer paso realmente es simplemente la definición de f y j. En el paso siguiente vamos a establecer esta desigualdad. La probabilidad de que vayamos del estado J al estado J en algún número de pasos n-k es claramente menor o igual a 1, como podemos ver aquí en esta desigualdad iluminada de verde. Eso quiere decir que cada sumando de la expresión se puede acotar de manera inferior con este producto, ya que cada probabilidad es menor o igual a 1. Así que al estar multiplicando f y j en k por una cantidad menor o igual a 1, hace que la suma entera sea menor o igual. Por lo tanto, la suma original es mayor o igual a esta nueva suma. Además, podemos ver que la suma que tenemos en este paso es una suma infinita, la cual puede ser vista como la suma hasta algún elemento n, precisamente el elemento n que tenemos descrito en la hipótesis, más el resto de sumandos. Si quitamos ese resto de sumandos, podemos hacer esta desigualdad, y por esta razón 2 se llega a que la suma finita es menor o igual a esta suma infinita. O dicho de otra manera, esta suma es mayor o igual a esta suma finita. Finalmente, se conoce por la proposición 3.7 de la página 49 que la probabilidad de ir de un estado I a un estado J en n pasos se puede observar o se puede ver como esta suma. Y esta suma es precisamente la que ya tenemos aquí. Por tanto, en el siguiente paso simplemente sustituyo la expresión
y la hipótesis que teníamos es que esta probabilidad de ir de I a J en n pasos era estrictamente positiva. Así que por transitividad, f y j va a ser estrictamente positiva. Así se termina con la primera parte de la demostración. Hemos comprobado que si I se comunica con J, entonces la probabilidad de una eventual llegada a J a partir de I es estrictamente positiva. Ahora tenemos que demostrar el regreso. Es un poco más simple. Vamos a decir lo siguiente. Ahora supóngase que de entrada conocemos que la probabilidad de ir de I a J en algún momento es estrictamente positiva. La probabilidad de una eventual llegada a J a partir de I es estrictamente positiva. Eso implica, de nuevo, si nada más sustituimos la expresión equivalente a f y j, entonces que esta suma es estrictamente positiva. Como cada uno de estos sumandos es mayor o igual a 0 y la suma entera es estrictamente positiva, forzosamente existe algún sumando que va a ser estrictamente positivo. Por ejemplo, algún valor m. Fijamos con esta etiqueta de m, pero ya sabemos que puede ser cualquier valor entre el 1, 2, etcétera, hasta el infinito, y así que tenemos al menos un sumando que cumple esta desigualdad. Por otro lado, es claro que la expresión que tengo aquí, la probabilidad de llegar en exactamente m pasos al estado j a partir de I, es menor o igual a la probabilidad de transición en m pasos de ir de I a j. Esta desigualdad es porque esta expresión es más restrictiva, puesto que no podemos arribar al estado j en tiempos menores a m. Y sin embargo, en esta probabilidad sí se permite haber llegado antes al estado j, siempre y cuando después de m pasos también estemos en ese estado j. Así que si tenemos esa desigualdad y la que acabábamos de tener, f y j en m es estrictamente positiva y además menor o igual a la prueba de ir de I a j en m, entonces la probabilidad de ir de I a j en m va a ser estrictamente positiva para algún valor m, y esa es precisamente la definición de que I se comunique con j. Así que así se prueba el regreso de del sí solo sí. Así que podemos concluir por ambas partes que I se comunica con J sí solo sí, f y j es estrictamente positiva. Ahora vamos a resolver el ejercicio 64. De manera parcial, solamente los primeros dos incisos. El ejercicio dice que se efectúa una sucesión de lanzamientos independientes de una moneda equilibrada con resultados águila y sol. Encuentre el número esperado de lanzamientos para que aparezca la secuencia particular sol o bien sol y águila. En este ejercicio hay que saber que se puede resolver incluso con técnicas de probabilidad, el inciso A, pero vamos a usar técnicas de cadenas de marco.
que ya es una probabilidad aplicada modelando de cierta manera. Vamos a ver que si no se dice lo contrario, como este caso, la moneda puede llevar al resultado sol y al resultado águila con exactamente misma probabilidad. Así que podemos en la sucesión de lanzamientos obtener, como por ejemplo esta sucesión, sol, águila, águila, o bien águila, sol, águila, o bien águila, águila, sol, etc. No solo 3 lanzamientos, sino una secuencia infinita de lanzamientos. En el primer caso, por ejemplo, el tiempo que hemos tardado en obtener sol fue un lanzamiento. En el segundo ejemplo, el tiempo que hemos tardado en obtener un sol fue 2 lanzamientos. Y en el tercer ejemplo, nos hemos tardado para obtener sol 3 lanzamientos, etc. Así, cada uno de estos resultados tiene cierta probabilidad de obtenerse y nos interesa conocer el valor esperado de t. Vamos a hacer esta tarea usando cadenas de Markov. Comenzamos de esta manera. Obtener sol es similar a obtener un éxito en una secuencia de volados. Una secuencia de volados o bien una sucesión de ensayos Bernoulli en general. Primero, vamos a plantear la siguiente sucesión. Sea xn desde n igual a 0 infinito una cadena de Markov homogénea en el tiempo con espacio de estados 0 y 1, con el siguiente diagrama de estados. En este diagrama de estados podemos ver que hay probabilidad 1 medio de ir del 0 al 0, probabilidad 1 medio de ir del estado 0 al estado 1 y probabilidad 1 de ir del estado 1 al estado 1. Estar en 0 quiere decir que no hemos obtenido aún un éxito. Para nosotros, el éxito es obtener un sol. Así, como obtener sol es similar a obtener un éxito en una secuencia de volados, podemos estar lanzando sucesivamente volados. Y, dependiendo de los resultados anteriores, al enésimo volado tomará sus valores xn. Vamos a ver los posibles casos. Xn va a poder ser 1 si en el volado anterior ya se obtuvo el sol. Si en el volado anterior se obtuvo el sol, entonces ya xn-1 fue 1, puesto que ya habríamos obtenido un éxito. Pero vamos a ver en qué casos puede tomar xn el valor de 0. Un caso es cuando hayamos obtenido solo águilas y entonces después de un águila hay solamente 2 opciones. Volver a obtener águila, en cuyo caso me voy a quedar de nuevo en 0, o bien obtener sol, en cuyo caso voy a ir hacia el 1. Así que si xn-1 fue 0 y el volado enésimo no es sol,
volveré a estar en el estado 0, de 0 éxitos. Y entonces, para ir al estado 1, hay dos opciones: que ya hubiera estado previamente en ese estado, puesto que estamos definiéndolo como un estado absorbente, o bien si el volado n es Sol. Bien, o si volado n es Sol. Así, en estos casos vamos a pasar del estado 0 éxitos al estado 1 éxito. Y entonces, con esta cadena, nuestra pregunta es: ¿cuánto tardamos en promedio de pasar del estado 0 al estado 1? Eso va a ser necesario para resolver nuestro problema. Vamos a ver cómo queda entonces la matriz de probabilidades de transición. Tenemos así la matriz de probabilidades de transición. La prueba de ir del 0 al 0 va a ser un medio, del 0 al 1 un medio, del 1 al 0 0 y del 1 al 1 con probabilidad 1. Ya no nos interesa ver el futuro de la cadena después de llegar a este estado. Vamos a entonces modelar el tiempo de arribo a ese estado con esta variable: sea tau igual al mínimo de las n mayores o iguales a 0, tales que xn es 1. Así, hemos definido con esta notación mu0, 1 igual al valor esperado del tiempo en que llego al 1, dado que estoy al inicio en el estado 0. Es la cantidad de interés, así que este mu01 me sirve para modelar el número de volados necesarios para obtener Sol. Este número hay que tener muy en claro que es en promedio. Vamos a hacer las siguientes observaciones. Mu00, definido como el tiempo o el número de volados para pasar del estado 0 al estado 0, quiere decir cuánto tiempo tardo en promedio en regresar al estado 0. Pero como la cadena de Markov tiene un estado absorbente, este promedio va a ser infinito. También el tiempo promedio que hay entre el estado 1 y el estado 0, puesto que si estoy en el estado 1 ya nunca salgo de él, así que nunca podré llegar al estado 0. Y finalmente, la probabilidad de el tiempo que me tardo en ir del estado 1 al estado 1, pues es 0, porque lo que quiero es ir al estado 1, pero ya estoy en el estado 1. Así que este es un caso trivial que nos servirá como una condición de frontera. Así, ahora planteamos esta ecuación que hemos visto en clase que se cumple. Y es
el tiempo promedio que tardo en ir del estado 0 al estado 1 es 1 más la probabilidad de ir de 0 a cualquier estado k, por lo que me tarde de ese estado al estado 1. En este caso, como solamente son dos estados, por eso la suma es desde 0 a 1. Y aquí están las probabilidades de transición, de 0 a 0, de 0 a 1. Y los respectivos tiempos de traslado. Si hacemos las cuentas, vamos a tener que, escribiendo del lado izquierdo, mu de 0 a 1 por 1 menos la probabilidad de ir de 0 a 0 va a ser igual a este 1 más este sumando. Sin embargo, en este sumando está esta condición de frontera mu 1, 1 que es 0. Por tanto, llegamos a que mu 0, 1 es 1 sobre 1 menos la prueba de ir de 0 a 0, que es un medio. Por tanto, 1 menos un medio es un medio y el recíproco de esto es 2. Así hemos calculado que en promedio tardamos 2 volados para obtener Sol en una secuencia de volados. Se puede llegar al mismo resultado con otro método. Aquí mostramos rápidamente cuáles serían los cálculos. Recuerden esta fórmula que es válida para calcular mu de 0 a 1. La suma de t por las probabilidades de llegar en exactamente t pasos de 0 a 1. Estas probabilidades solamente tienen estos valores. La probabilidad de ir en exactamente un paso de 0 a 1 es un medio. La probabilidad de ir en exactamente 2 pasos es un medio al cuadrado, etc. En general, para dar k pasos del 0 al 1 va a ser un medio a la k, debido a que si vemos el diagrama de transición, para arribar por primera vez desde el estado 0 al estado 1, tengo que estar dando aquí pasos en círculo antes de que me pueda ir al estado 1. Si yo quiero ir en exactamente 4 pasos, tengo que dar 3 pasos aquí en el estado 0 para que finalmente el cuarto paso lo dé hacia el 1. Y todas las probabilidades son un medio, así que siempre va a ser un medio a la k-1 por un medio, haciendo que esto sea un medio a la k. Así, si sustituyo un medio a la t aquí, en vez de la probabilidad de ir en exactamente t pasos de 0 a 1, me queda esta suma. Sacando un medio me queda esta famosa suma, que es una variante de la suma geométrica, que es una especie de binomio negativo. Y esto es igual a 2, puesto que es un medio por el recíproco de 1 menos un medio al cuadrado. 1 menos un medio al cuadrado es un cuarto. Así que nos queda 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2. Vamos a volver a hacer esa operación para que quede muy clara. Un medio por la suma de t por un medio a la k-1. Desde t, aquí es a la t-1. Desde t igual a 1 hasta infinito. Esto va a ser un medio por el valor de la suma
que es 1 sobre 1 menos 1/2 al cuadrado, y esto es igual a 1/2 sobre 1/4. Eso es 4 entre 2 y eso finalmente 2. Entonces, la clave para usar este método pues es saber algunas series básicas. En algún otro video platicaremos del binomio negativo, del cual se origina el saber cuánto es esta suma. Para el inciso B, en este caso ahora nos interesa el número de lanzamientos necesarios para obtener la sucesión Sol-Águila. Vamos a proceder de manera parecida al inciso anterior, pero ahora con este diagrama de transición. 0 me representa 0 éxitos consecutivos. Ahora mi deseo es obtener la sucesión Sol-Águila. En un par de volados puedo obtener Sol-Sol, puedo obtener Águila-Sol y puedo obtener Águila-Águila. Son las únicas 4 opciones que puedo obtener en un par de volados. Si en este par de volados obtengo Sol-Águila, habré tenido el éxito que quería, que era obtener la secuencia Sol-Águila. En cualquiera de estos 3 casos restantes, tendría que seguir lanzando volados hasta ver en qué momento voy a obtener Sol-Águila. Si en algún momento he estado obteniendo solo águilas, entonces eso quiere decir que paso del estado 0 al estado 0. Sin embargo, si en algún momento he obtenido un águila y después obtengo Sol, habré pasado del estado 0 al estado 1, puesto que ya tendría un Sol y posiblemente en el siguiente lanzamiento obtenga un águila y entonces ya habré obtenido 2 volados en el orden que quería y exitosos. Y finalmente, si estoy en un Sol, si ya obtuve el Sol, pero en el siguiente volado no obtengo un águila, entonces seguiré estando en el estado 1, puesto que ya tengo un éxito. Pero el éxito total consiste en obtener 2 volados en este orden, Sol y Águila. Por lo tanto, solamente en ese caso voy a pasar del estado 1 al estado 2. Así las probabilidades están dadas en este diagrama, pasando del estado 0 al estado 0 con probabilidad 1/2, que es la probabilidad de obtener un águila. Con 1/2 obtengo un Sol y pasaría al estado 1. Estando en el estado 1, me quedo en el estado 1 si obtengo un águila. Y si estando en el estado 1, aquí es pasar al estado 1 nuevamente si obtengo un Sol. Y si ya obtengo un águila, entonces ya habría obtenido la secuencia Sol-Águila, así que pasaría al estado 2. Si llego al estado 2, lo voy a definir como un estado absorbente para que solo me interese cuánto tardé en llegar a ese estado, no me interesa qué pase después. Todo eso se escribe de manera analítica como sigue. Aquí están los casos posibles para el valor de la cadena al tiempo n.
Esta es la matriz de probabilidades de transición y este es nuestro objetivo. Aquí está lo que se explica en el diagrama de transición. Esta es la matriz de probabilidades de transición y vamos a intentar calcular cuánto tardo en pasar del estado 0 al estado 2, que es equivalente a saber cuántos volados se tienen que lanzar para obtener Sol Águila. Primero tenemos nuestra ecuación clave, que es esta. El tiempo promedio para ir de 0 a 2 es 1 más los casos de dar el primer paso al estado K y luego lo que me tarde desde K hasta el estado 2. Para todos los casos posibles, que en principio son 3 casos. Aquí está desglosada la suma, es la forma telescópica de esta suma compacta, y el último sumando es 0, puesto que no se puede ir del estado 0 al estado 2. Y además, mu2 es 0. Por tanto, haciendo la simplificación, pasando al lado izquierdo de la ecuación el término que tiene a mu02, se llega a esta ecuación, y despejando y simplificando tenemos esta primera ecuación 1. Mu02 igual a 2 más mu1, 2. Por otro lado, vamos a tener mu de 1 a 2 es 1 más la suma de estos casos, que es la probabilidad de ir de 1 a K por lo que me tarde de ir del estado K al estado 2, que es el estado objetivo. Aquí está la suma telescópica y de nuevo tenemos un término que es 0, pero además también tenemos en este sumando una probabilidad de ir del estado 1 al estado 0, que es 0. Recuerden que del estado 1 ya solamente puedo ir al estado 1 y al estado 2, como se mostró desde el inicio en el diagrama de transición. Así que, haciendo de nuevo las operaciones necesarias, llego a esta expresión y en ese caso tengo un valor numérico que obtengo para mu12. Finalmente, sustituyendo 2 en 1, voy a llegar a obtener que el tiempo que me tardo en obtener la secuencia Sol Águila es solo de 4 volados. Ahora vamos a resolver el ejercicio 67 de manera parcial. Solamente vamos a resolver parte del inciso B. Determine las clases de comunicación de las siguientes cadenas de Markov y clasifique estas como recurrentes o transitorias. Nos concentraremos en estudiar los estados 0 y el estado 1 y nos interesa ver si son recurrentes o transitorios. El resto de lo que pide el ejercicio ya se ha estudiado o ya se ha visto en ejemplos en otros videos. Vamos a comenzar analizando el estado 0. Para ver si un estado es recurrente o transitorio, se tiene que analizar la probabilidad de un eventual retorno. Si esta probabilidad de un eventual retorno es 1, el estado es recurrente. Si es menor a 1, el estado es transitorio.
Para calcular esta probabilidad se tiene esta fórmula, que es la suma de las probabilidades de regresar en exactamente k pasos, para k desde 1 hasta infinito. En nuestro caso, en este ejemplo, la probabilidad de regresar en exactamente un paso es un medio, como se puede ver claramente aquí. Recuerden que la probabilidad de transición en un paso coincide, y es la única que coincide, con la probabilidad de retorno en exactamente un paso. Tenemos, por la configuración de la matriz de probabilidades de transición, estas consideraciones. Observar que f de 0 es k para todo k mayor o igual a 2. Que f de 0 a 0 en k es 0, quiere decir que la probabilidad de ir en exactamente k pasos, de regresar en exactamente k pasos a 0, es 0 para toda k mayor o igual a 2. La razón de lo anterior es lo siguiente: si x0 fue 0, en el primer paso solamente se tienen dos posibilidades según la matriz de probabilidades de transición. Solamente es con prueba positiva el pasar del estado 0 al estado 0 y el pasar del estado 0 al estado 1. Si paso al estado 0, me quedo igual que al inicio, de nuevo pudiendo ir del 0 al 0 o del 0 al 1. Pero si en el primer paso voy al 0, quiere decir que ya llegué al 0 por primera vez. Si me voy al 1, del estado 1 únicamente puedo saltar del estado 1 y al estado 2. Y estando en el estado 1 y en el estado 2, solamente puedo saltar nuevamente entre ellos. Esto quiere decir que el 1 y el 2 forman una clase absorbente. Si en algún momento la cadena cae en alguno de esos dos estados, ya nunca saldrá de ahí la trayectoria. Y por lo tanto ya no puedo regresar al estado 0. Todo eso hay que escribirlo como se muestra a continuación. Aquí se explica el primer caso y tenemos también el segundo caso. Por lo anterior, el único sumando positivo de f de 0 a 0, el único sumando positivo en esta suma desde k igual a 1 a infinito es cuando k es 1 y eso fue igual a un medio. Por lo tanto, la probabilidad de regresar eventualmente al 0 es un medio, menor a 1, y se concluye que el estado 0 es transitorio. Ahora vamos a analizar el estado 1, que como ya se dijo antes, tanto el estado 1 como el estado 2 forman una clase cerrada o bien una clase absorbente, se le conoce con los dos nombres. En este ejemplo no nos hemos preocupado por comprobar eso, pero ya deben de poder comprobarlo usando técnicas que hemos visto en otros videos. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de un eventual retorno al estado 1. De nuevo, la fórmula es la suma de regresar en exactamente k pasos desde k igual a 1 a infinito. Este es un caso más interesante porque tenemos probabilidades positivas de regresar en exactamente un paso, en exactamente 2 pasos, en exactamente 3 pasos, etc.
Para regresar en exactamente 2 pasos, la ruta que se debe de tener es salir del 1, no ir al estado 1 y en el paso 2 regresar a 1. La única manera de que se dé eso viendo la matriz de probabilidades de transición es salir del 1, ir al estado 2 y después ir al estado 1. La fórmula para calcular la probabilidad de una trayectoria en particular nos dice que esta probabilidad es la probabilidad de ir del 1 al 2 en un paso por la probabilidad de ir del 2 al 1 en un paso. Sustituyendo un medio, que es cada valor, nos queda un cuarto. Hacemos algo similar para 3 pasos. La única ruta posible va a ser ir del 1 al 2, después del 2 al 2 y después del 2 al 1. Teniendo estas probabilidades que su producto es 1/8. En general, no es difícil convencerse que se tiene esta fórmula. La probabilidad de ir del estado 1 al estado 1 por primera vez en pasos va a ser un medio a la k. Tenemos que estar yendo del estado 1 al estado 2 y después ahí estar dando vueltas para finalmente regresar al estado 1 en k pasos. Y todas esas probabilidades son un medio, como se ve aquí en la matriz de probabilidades de transición. Así que, teniendo en cuenta esa información, vamos a tener estos cálculos. La probabilidad de un eventual retorno es esta suma. Sustituyo cuánto es el regresar en exactamente qué pasos, que hemos visto que es un medio a la k. Esta es la suma geométrica que empieza en un medio, así que esta es la fórmula de las fórmulas más conocidas que tenemos y el resultado es 1. Así que tenemos que la probabilidad de un eventual retorno es 1, por lo tanto el estado 1 es recurrente. Normalmente hay 2 caminos para demostrar que un estado es recurrente. Uno de ellos es este, el cual le podemos llamar desde la definición, y el otro camino es aplicando algunas propiedades que más adelante vamos a ver y con las cuales ya no es necesario estar haciendo estos cálculos.